En esta oportunidad, hermanos, nuestro enfoque será en los versos 11 al 24 del primer capítulo de esta carta. Vamos a estar aprendiendo en esta oportunidad, hermanos, la fuente y el efecto del verdadero evangelio. Así que leamos, hermanos, Gálatas capítulo 1, verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias porque nos permite reunirnos para abrir tu palabra, aprender de ella. Señor, en medio de este cuerpo local nos encontramos un grupo de personas redimidas por gracia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero oramos en esta oportunidad, Señor, por si hubiese alguna persona en medio de nosotros que engañadamente cree, Señor, que ha sido partícipe de esta obra magnífica de nuestro Señor Jesucristo y no lo ha sido. Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo a tal persona. En tu palabra, oh Dios, nosotros vemos esas características esenciales de todo aquella que verdaderamente ha recibido tu evangelio, Señor. Tu palabra nos enseña que tal persona es hecha una nueva criatura. Por lo tanto, Señor, oro en esta oportunidad si hubiese alguna persona que erróneamente piense, Señor, que está en tu camino, que te pertenece, pero aún no ha depositado su confianza en Cristo como se espera. Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo ese trabajo en el corazón de esa persona. Y también, Señor, en el resto de nosotros, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a crecer, santificarnos cada día más, Señor, y caminar de acuerdo a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? La semana pasada aprendimos cómo el apóstol Pablo está maravillado de que los hermanos en Galacia se hayan apartado del verdadero evangelio. No que haya otros mensajes, como lo aprendimos, pero había personas que pervertían el mensaje, que por consecuencia resultaba en una iglesia perturbada. El apóstol Pablo a la vez deja en claro que para nada era su intención el agradar a los hombres, sino que su prioridad era agradar a Dios. Y a la vez les advierte que si incluso un ángel del cielo les anunciase un evangelio diferente al que habían recibido por parte de Pablo, sea anatema, es decir, maldito. Interesantemente, los textos de esta oportunidad, hermanos, comienzan con Pablo dando testimonio de la fuente del evangelio que él ya les predicó, del mismo que ya se habían apartado. En realidad hay varios detalles que nosotros podemos ver en estos textos, hermanos, pero a grandes rasgos encontramos 2 detalles primarios y son los mismos en los cuales nos vamos a enfocar en esta oportunidad que nosotros vemos en el resto de este capítulo 1. Y comenzando por el primer detalle importante que menciona, que tiene que ver con la fuente y autenticidad del mensaje.
Notemos una vez más lo que dice el verso 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Los falsos evangelios que Pablo ataca y desenmascara claramente eran mensajes de hombres. Ahora Pablo deja en claro que el mensaje que él les está compartiendo, predicando, no proviene de hombre alguno, sino de Dios. Una de las maneras en que nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, de que el mensaje de Pablo era proveniente por parte de Dios y no por alguna fuente humana, es que el mensaje que Pablo predicaba no tenía absolutamente ningún requisito de obras. Y hoy en día, hermanos, una de las características primordiales que nosotros podemos notar en cuanto a la diferencia del verdadero mensaje y la gran lista de los falsos mensajes es que el cristianismo es el único mensaje que no presenta absolutamente ninguna obra como requisito. El cristianismo, queridos hermanos, es el único mensaje. Si nosotros ponemos atención y vemos de una manera detallada la lista de las creencias, se cree que en el mundo entero hay más de 1000 religiones, 4000 de hecho, pero todas estas creencias o religiones provienen primordialmente de 4 religiones primarias. Y de estas 4 nace una rama de muchas otras, pero lo que todas estas creencias tienen en común, hermanos, es de que cada una de estas religiones tienen como requisito las buenas obras para que una persona se pueda ganar el cielo. Por ejemplo, en el Islam, uno es salvo a través de una combinación de la fe sincera en Alá y la realización de las buenas obras. Si una persona no hace esas buenas obras, automáticamente queda excluida del cielo. En el hinduismo, la salvación generalmente se logra extinguiendo el mal karma, como ellos dicen, y comprendiendo la verdadera naturaleza de cómo ser con el Ser Supremo o mediante la devoción a una deidad personal. Obras. En el budismo, la liberación del sufrimiento y del ciclo del renacimiento se logra a través de una autodisciplina y siguiendo el noble óctuple sendero, como ellos le llaman. En el propio judaísmo, que ahora Pablo está atacando la distorsión, ellos creen que la salvación se recibe después de uno seguir los 613 mandamientos del Torá y vivir una vida recta. Cada uno de estos mensajes, hermanos, son mensajes de obras. Debes de hacer esto, debes de hacer lo otro. Y el cristianismo, el mensaje que Pablo les está predicando a los hermanos en Galacia, claramente tiene como distintivo de que no tiene ningún requerimiento de obras, sino que es un mensaje de gracia. Y aunque la revelación completa, hermanos, mucha atención, de este mensaje no era tan clara a los principios de la iglesia primitiva, es el mismo mensaje revelado por toda la ley y los profetas. No pensemos, hermanos, equivocadamente, que previo a que nuestro Señor Jesucristo viniese a esta tierra, los antiguos en la ley mosaica eran salvos a través de sus obras y que el momento que Cristo vino a esta tierra se marcó una diferencia y ahora eran salvos por gracia, porque claramente eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Aunque la ley mosaica estaba en aquel entonces, no había persona alguna que la pudiese cumplir. Y desde aquel entonces el ser humano era salvo por gracia, por fe, como nos enseña incluso el libro de Gálatas más adelante. Vemos, por ejemplo, hermanos, el mismo mensaje del evangelio de una manera revelada previamente en el antiguo pacto. Por ejemplo, lo vemos en el huerto. Cuando el ser humano peca, dice la palabra de Dios que hubo un sacrificio de un animal para cubrir su desnudez. Ahí está el evangelio. Vemos el evangelio en la historia de la vida de José cuando es llevado esclavo a Egipto y después de años, dice la palabra de Dios que como la posición que él tenía le ayudó al resto de sus hermanos a que sobrevivieran, incluyendo a Judá.
Ahí está el propio evangelio. Vemos el evangelio en la vida de Moisés. Vemos el evangelio en la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando todo aquel que depositaba su confianza y pintaba con la sangre del cordero los dinteles de las puertas y eran salvos. Allí está revelado el propio evangelio. Vemos el evangelio revelado en la arca de Noé. Vemos el evangelio en la salvación de los ninivitas. En otras palabras, queridos hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está revelado por donde quiera, de principio a fin, comenzando desde el Génesis. La diferencia, hermanos, es que ahora Pablo ha recibido la revelación completa de lo que todas esas escenas en el antiguo pacto apuntaban. Ahora, nosotros hoy en día, hermanos, hace casi más de 2000 años después, sabemos que la palabra que nosotros hoy aprendemos es palabra de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿cómo sabrían los hermanos en Galacia o los antiguos en el tiempo de Pablo que lo que Pablo estaba predicando verdaderamente era revelación de Dios? ¿Cómo es que ellos iban a darse cuenta si verdaderamente era sincero el mensaje y provenía por parte de Dios? Si somos sinceros, cualquier persona desde los tiempos de Pablo podría decir recibió una revelación por parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros autenticamos, o los hermanos en aquel entonces, que el mensaje que habían recibido verdaderamente era por parte de Dios? En gran parte, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando en estos versos. Y mucha atención a lo que dice el verso 17 de Gálatas capítulo 1, pero para ver un poco el contexto, leamos desde el verso 15 de Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de Dios: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mucha atención, verso 17 en adelante. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Cómo dice el verso 18? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aquí nos encontramos, hermanos, con información muy importante que es necesario desglosar, y a la vez nos es importante y necesario, hermanos, que traigamos a memoria el relato de la conversión del apóstol Pablo, pues hay una conexión directa con lo que Pablo nos está presentando aquí, que viene presentada en el contexto de asegurar la fuente del evangelio que él les ha predicado. Aunque no vamos a leer verso por verso, hermanos, pero acompáñenme sin perder Gálatas al libro de Hechos capítulo 9. En el libro de Hechos capítulo 9 nos encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, tenía una misión muy importante. Se puede decir que la misión más importante para él antes de su conversión. Y esa misión era perseguir a los cristianos, a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que, como lo relata Hechos capítulo 9, va con el sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas en Damasco, por si se llegase a encontrar a algún cristiano, lo pudiese tomar preso. Una vez que Pablo tiene la autorización de las leyes correspondientes para tal persecución contra los hijos de Dios, ahora Pablo se dirige con toda determinación a cazar cristianos. Y digo cazar no en el sentido de declararlos marido y mujer, sino de perseguirlos y, si fuese posible, matarlos. Y vean lo que dice Hechos capítulo 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, nos está hablando acerca de Pablo, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo entonces, antes Saulo, en este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nos relata el libro de Hechos que queda ciego
por 3 días. Y siguiendo la instrucción, entra a la ciudad donde Dios había preparado a su siervo Ananías para que le regresase la vista. Pasemos al verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando llegamos al verso 26 de este mismo capítulo, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando nosotros leemos, hermanos, Hechos capítulo 9, el relato de conversión de la vida del apóstol Pablo, nosotros podemos entender los acontecimientos de la siguiente manera. Podemos entender que Pablo se dirige a perseguir los cristianos camino a Damasco, se encuentra con Jesucristo, ese encuentro lo deja ciego, él entra a la ciudad de Damasco, donde Ananías posteriormente, usado por Dios, le regresa la vista, y después Pablo se dirige a Jerusalén a buscar a los apóstoles. Esa es la manera típica que la gente entiende los acontecimientos mencionados aquí. Pero en realidad, hermanos, eso no es exactamente lo que sucedió. En realidad, hermanos, los acontecimientos presentados en Hechos capítulo 9, cuando llegamos del verso 19 al verso 26, hay un periodo de 3 años que no se mencionan en Hechos. Lo cual significa entonces, hermanos, que cuando Pablo va camino a Damasco, él queda ciego en ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ananías le regresa la vista y después, hermanos, Pablo se aparta por 3 años. Después de 3 años, como lo relata Gálatas, él regresa a Jerusalén. Entonces, aquí hay un periodo de 3 años, hermanos, muy importante que usted y yo notemos. Ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué Lucas, el escritor de Hechos, omite este detalle de los 3 años donde Pablo se dirige a apartarse por 3 años? En realidad no es tan complicado. La intención de Lucas, hermanos, no es darnos la biografía completa del apóstol Pablo, sino más bien la intención es dar los detalles necesarios de su conversión y misión apostólica en el contexto de la expansión del evangelio y el crecimiento de las iglesias. Pero ahora, en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Galacia, él sí considera necesario dar este detalle de los 3 años en su carta. ¿Por qué? Porque el asunto específico que Pablo está tratando ahora, hermanos, tiene que ver con la fuente y veracidad del mensaje que les ha compartido. Y por eso es importante que nosotros también lo notemos. De tal manera, entonces, hermanos, que después que Pablo recibe esta revelación por parte de Dios, Pablo se aparta de todos por un periodo de 3 años. El comentarista John Brown dice que a partir del encuentro en el camino a Damasco, Cristo mantuvo a Pablo bajo su propia e inmediata tutela por 3 años. Interesantemente, el mismo tiempo que Jesús pasó con los otros 12 discípulos. Sin duda alguna, hermanos, Pablo pasó tiempo a solas con el Señor Jesús en aprendizaje, meditación y nota, estudio del Antiguo Testamento. Y sin duda alguna, Pablo ve claramente ahora la conexión del relato del huerto y Cristo. La supervivencia de la tribu de Judá, el relato en la vida de José y Cristo. El relato de la primer Pascua celebrada y Cristo. La serpiente levantada en el desierto y Cristo. Jonás en el vientre del gran pez y Cristo. Una preparación continua durante 3 años estudiando la ley mosaica a la luz de la nueva revelación, y claramente no hay contradicción alguna. Todo apunta a Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Esos 3 años en la vida de Pablo, hermanos, son cruciales. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que después que pasaron esos 3 años de preparación directa de Dios para con Pablo,
Pablo, después de ese tiempo, ahora busca a uno de los discípulos más cercanos en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, a Pedro. Y vean lo que dice Gálatas 1:18. Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ni Gálatas ni Hechos nos relatan los detalles de la larga conversación que tuvo Pablo y Pedro durante 15 días, pero de acuerdo al contexto, hermanos, su tema principal, sin duda alguna, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Y aquí nota, hermanos, si lo que Pablo hubiese hablado para con Pedro después de estos 3 años y la revelación que él recibió fuesen disparates, téngalo por seguro que el apóstol Pedro inmediatamente lo hubiese desenmascarado como líder de los apóstoles. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el mensaje que Pablo trae es exactamente el mismo mensaje que Pedro tiene. Y esto es interesante porque ahora aquí tenemos, hermanos, a 2 personas que no se conocían previamente de una manera personal, sino lo que el uno había escuchado acerca del otro. Y ahora están reunidos con el mismo mensaje glorioso que autentica la propia ley mosaica, de la cual, ojo, ambos eran expertos. Tanto Pedro como Pablo, queridos hermanos, eran expertos en la ley. Y ahora ellos están viendo lo que todo ese mensaje de la ley mosaica apuntaba: Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Sin duda alguna, esta propia conexión y detalles en la vida de Pablo presenta la veracidad del mensaje presentado y la fuente misma siendo Dios. Pero no solamente el propio mensaje y la conexión y armonía perfecta con la ley mosaica dan testimonio de su veracidad, sino que lo más importante aquí, hermanos, es el efecto que tiene este mensaje en sus portadores. Así pasamos al segundo detalle principal que notamos en este conjunto de textos, que es el efecto del evangelio. Al Pablo dar testimonio de la veracidad del mensaje que él predica, indirectamente nos muestra el efecto que este mensaje tuvo en su vida. Y queridos hermanos, a lo largo de los siglos han existido autores cuyos mensajes son considerados por algunos tan impactantes que les cambiaron la vida. Mensajes de gestión y ansiedad, mensajes en libros de hábitos y crecimiento personal, mensajes en libros de autoestima, y la lista continúa. Pero solamente hay un mensaje que puede resucitar a un muerto espiritual. Y ese mensaje es el mensaje del evangelio. Y sin duda alguna, cuando un muerto espiritual resucita, todo cambia de tal manera que esa persona no puede ser la misma. Cada uno de los apóstoles y discípulos de Jesucristo han experimentado este gran impacto del evangelio en su vida, pero debido a que el relato de Gálatas capítulo 1 nos habla primordialmente de la vida de Pablo, ese será nuestro enfoque principal. Y cuando nosotros vemos este detalle, hermanos, es importante notar el efecto que este mensaje tuvo en la vida de Pablo, pero por consecuencia que veamos esta experiencia en la vida de Pablo como un espejo, para que, queridos hermanos, cada uno de nosotros notemos si el mensaje que nosotros decimos haber recibido ha tenido un efecto en la vida de nosotros. Porque si el mensaje que decimos haber creído y aceptado no ha generado ningún cambio en nosotros, lamento decirte, querido amigo, que posiblemente no has creído el verdadero evangelio. Notemos lo que dice el verso 13 de Gálatas capítulo 1. Está Pablo dando defensa y a la vez indirectamente presentando su testimonio, y dice en el verso 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pasemos al verso 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, ¿qué decían? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba.
El cambio de 180 grados en la vida de Pablo es testimonio de la propia veracidad del mensaje, pero lo más importante de todo, hermanos, nos muestra el efecto que este mensaje tiene en la vida de sus portadores. Y como ya lo mencioné, hermanos, es importante que nosotros notemos el efecto en la vida de Pablo, pero en segundo lugar, que notemos qué efecto el evangelio ha tenido en mi vida personal. Hermanos, de acuerdo al criterio actual, Pablo no era cualquier pecador. Pablo no era un simple borracho, mujeriego, usando los ejemplos de los pecados más escandalosos en nuestros tiempos. Hermanos, Pablo no era ese tipo de pecador. Pablo era un asesino, y no un asesino cualquiera. Pablo perseguía y mataba específicamente a los cristianos. Nosotros hoy en día, hermanos, vemos este tipo de noticias de cómo en lugares como África están nuestros hermanos cristianos siendo perseguidos, y podemos ver las noticias de cómo los rebeldes entran a las iglesias evangélicas y literalmente dejan a todos muertos. Y nosotros podemos ver estas noticias y nos duele, nos entristece. Pero queridos hermanos, por doloroso que sea, el mayor autor del Nuevo Testamento, Pablo, hacía lo mismo. Incluso Pablo, hermanos, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, estuvo involucrado con la matanza del primer mártir revelado en la Escritura, Esteban. Dice Hechos capítulo 7, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando de Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, Pablo no era cualquier pecador. Pablo era uno de los peores pecadores sobre esta tierra. Y de tal manera que en la misión que él llevaba como perseguidor de la iglesia, la reputación de Saulo como perseguidor se expandió. De tal manera, hermanos, que cuando Pablo queda ciego en su camino a Damasco, y posteriormente Dios envía a Ananías para que ayude a Pablo, Ananías no estaba muy seguro de lo que Dios le estaba pidiendo. Ananías dudó. En otras palabras, Ananías le dice: Dios, sí soy tu siervo, pero ¿estás seguro que quieres que vaya con Pablo? Vean lo que dice Hechos 9:10, hermanos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mucha atención, verso 13. Entonces Ananías respondió, ¿qué respondió, hermanos? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Ananías le está diciendo a Dios: Dios, ¿estás seguro que quieres que vaya a ayudar a ese que está matando a tu iglesia? ¿Estás seguro, Señor? Ananías no está todavía consciente del cambio radical en la vida de Saulo, ahora Pablo. Pero el Dios que efectuó el cambio en él, sí lo está. Por eso dice el verso 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, este detalle es crucial que nosotros entendamos. Pablo no sufrió un simple cambio en su carácter. Pablo era una nueva persona después de su encuentro con Jesucristo. El mismo Pablo que escribe en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Lo que Ananías no sabía al hacer la pregunta es que el Dios eterno había tomado el corazón de piedra de Pablo y lo había convertido, lo había quitado y había puesto un corazón de carne, tal como fue profetizado por Ezequiel. Ahora Dios le ha revelado a Saulo, perseguidor de la iglesia, quién es Dios y lo que él ha hecho por el mismo Pablo en la cruz del Calvario, de tal manera, hermanos, que Pablo ya no era el mismo. Pablo ha nacido de nuevo. Pero como es de esperarse, la gente a su alrededor como que todavía no lo cree muy bien. Hermanos, los propios apóstoles de Jesucristo le tenían miedo a Pablo. Para que nos demos una idea qué tipo de pecador era Pablo. Porque estoy seguro que nosotros conocemos a lo que nosotros consideramos personas pecadoras alrededor de nosotros, pero no les tenemos miedo. Los discípulos de Cristo sí le tenían miedo a Pablo. Dice Hechos 9:26 que cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora, humanamente hablando, tenían toda razón para tener temor, porque posiblemente pensaban, no, esta es una estrategia de este tremendo Saulo para atraparnos. Posiblemente pensaron, este Saulo nos está enviando o invitando a un discipulado, a un estudio bíblico, y ahí nos va a arrestar a todos. Hermanos, tenían toda la razón humanamente hablando para dudar de Pablo. La reputación de Pablo como un perseguidor de la iglesia era bien conocida por donde quiera. Es por eso que Pablo da testimonio del mensaje recibido a la luz de su vida pasada. Y una vez más dice Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo pasado, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Verso 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Hermanos, yo solo me pongo a pensar en la reacción de aquellos que pensaban o que tenían una cercanía con Pablo. O incluso, hermanos, pensemos en esto por un segundo, aquellos cómplices de Pablo para perseguir a los cristianos. ¿Qué pensaron ellos? Tienen al mayor perseguidor de los cristianos que ahora, en vez de perseguirlo, los está apoyando y está predicando el mismo mensaje que él. Seguramente se preguntaron, Pablo, ¿qué te pasó? Teníamos planes de matar a estos tremendos y ahora estás con ellos. ¿Estás loco, Pablo? Queridos hermanos, ese es el efecto del evangelio. El efecto del evangelio es la transformación radical y el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, operando una renovación tanto interna como externa, de tal manera que produce una nueva vida en Cristo, cambiando corazones, otorgando al Espíritu Santo, librando de toda culpa y capacitándonos a cada uno de nosotros para vivir en mansedumbre, amor y templanza. Ese es el efecto del evangelio. Y eso es lo que ahora Pablo ha experimentado. De tal manera que Pablo, una vez más, hermanos, no sufrió un pequeño cambio en su carácter. Pablo es una persona completamente nueva. Y queridos hermanos, mucha atención. Es imposible que el evangelio haga efecto en nuestras vidas y sigamos siendo los mismos miserables pecadores que antes éramos. Imposible. Y cualquiera que piense lo contrario está equivocado. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice. ¿Cómo es posible que una persona pueda estar en Cristo y ser una nueva criatura y no ha cambiado en lo más mínimo? Es absurdo, no es posible. La conversión de Saulo posiblemente es una de las más radicales que nosotros vemos en la palabra. Pero también el ejemplo de Pablo es la que más nos muestra la gracia de Cristo. Fue el mismo Pablo que escribió en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado de Pablo estaba aquí, hermanos, pero la gracia estaba acá. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo y su gracia no puedan cubrir. Y cuando nosotros somos partícipes de este glorioso mensaje, queridos hermanos, es imposible que sigamos siendo la misma persona. Pero el caso de Pablo en la palabra de Dios claramente no es el único. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos de estos cambios radicales cuando una persona genuinamente tiene ese encuentro con Jesucristo. Vemos a María Magdalena antes de Cristo, habitada por demonios, pero después de Cristo, una de las seguidoras más fieles. Vemos a Zaqueo antes de Cristo, como uno de los publicanos más corruptos, pero después de Cristo regresa todo lo robado hasta 4 veces más y reparte sus bienes con los pobres. Vemos a la mujer samaritana antes de Cristo. Una mujer marcada por el rechazo y aparente inmoralidad, y después de Cristo, una mujer que llevó el mensaje de Cristo a Samaria para la conversión de muchos. Vidas cambiadas por completo por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible, hermanos, que Cristo haga su obra salvífica en una persona y lo deje tal como lo encontró. Mucha gente vive pensando convenientemente en ese error. De que sí, yo soy salvo, Dios ha hecho su obra en mí, pero sigo siendo el miserable pecador que no tengo ni el más mínimo interés de apartarme de mi vida pasada. Dicen ser cristianos y que van camino al cielo, pero sus pasos dejan esas huellas marcadas de su dirección directamente a las profundidades del infierno. Esas personas están de acuerdo con el concepto de Jesucristo como su Salvador, pero lo rechazan como su Señor. Y hermanos, no podemos tener a Jesús como nuestro Salvador y no tenerlo como nuestro Señor. Si Jesús es tu Salvador, también es tu Señor. Y si Jesús es tu Señor, Él determina y Él manda qué tipo de vida nosotros debemos de llevar. Por lo tanto, si tú gobiernas tu propia vida, es un claro indicativo de que Jesucristo no es ni tu Señor ni tu Salvador. Y tu vida está en peligro. Este tipo de personas que creen equivocadamente que sí pueden ser partícipes de la fe salvífica y continuar viviendo como mejor les place, son personas engañadas. Pero en su engaño es verdaderamente conveniente. Porque equivocadamente se hacen creer, sí, Dios es mi Salvador, pero yo voy a vivir mi vida como a mí mejor me plazca. No están dispuestos a cargar su cruz y seguir a Cristo. Ahora, hermanos, ojo, no estoy diciendo que nuestras buenas obras nos llevan al cielo, pero sí estoy diciendo que una salvación efectuada sin duda alguna genera buenas obras. Y son dos cosas completamente diferentes. Ninguno de nosotros va a entrar al cielo por sus buenas obras. Pero queridos hermanos, si la salvación de Cristo se ha efectuado en nosotros, es imposible que no genere buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Con esto en mente, queridos hermanos, yo les pregunto en el amor en Cristo, ¿se ha efectuado en tu vida un verdadero cambio? No estoy hablando de perfección porque claramente ningún ser humano en esta tierra va a alcanzar esa perfección. Esa perfección, en el caso de los redimidos, la vamos a alcanzar cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Pero sí estoy hablando de un cambio radical. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. El mismo apóstol Pablo hace una pregunta para que las personas hiciesen una prueba personal, la misma prueba que yo invito, queridos hermanos, a que cada uno de nosotros hagamos en esta oportunidad. Dice Pablo en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Notemos que la instrucción de Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no es investiguen cuáles de sus hermanos en la iglesia verdaderamente son cristianos.
Hermanos, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí nos corresponde examinarnos a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros conocemos nuestro perverso corazón. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Qué lamentable será en aquel día, hermanos, cuando millones de personas se presenten delante de Cristo como personas reprobadas. No por sus obras que no hicieron, sino por el gran engaño en el cual vivieron. El mismo verso en la traducción lenguaje actual dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba, y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Y hermanos, si Cristo no está en nosotros, estamos perdidos. Cuando hay un cambio verdadero, hermanos, al igual que con la vida de Pablo, hasta los de afuera lo van a notar. Oyes, pero ya me rechazaste las últimas 3 invitaciones para ir a tomar. Ya no te emborrachas con nosotros como antes. ¿Por qué ya no te drogas? Oyes, ya no tenemos nuestra reunión semanal del chisme. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de robar? ¿Por qué dejaste de hacer fraude? La gente lo va a notar, hermanos, como lo notaron en la vida de Pablo. Oyes, pero Pablo, si tú eras el más grande perseguidor de estos nazarenos, ¿qué te pasó? ¿Ahora estás con ellos? ¿Estás loco, Pablo? El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 4:4: a estos, hablando de los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Oyes, pero tú no eras así. ¿Ya no eres tan divertido como antes? Hermanos, estos cambios radicales sin duda alguna se manifiestan en todo aquel que ha sido partícipe del verdadero evangelio, a una escala u otra, sin excepción alguna, hermanos. Es imposible, hermanos, que seamos una nueva criatura en Cristo y que sigamos siendo los mismos miserables pecadores de antes. De hecho, hermanos, una de las más grandes características que nos muestran que ahora estamos en Cristo y que su evangelio ha efectuado en nuestros corazones para vida eterna es nuestra postura ante el propio pecado. El propio pecado que antes amábamos, ahora luchamos con él. Pero si tú, hermano, hermana, no notas ningún pecado, ninguna lucha de pecado en tu vida, estás muy cómodo, muy cómoda caminando en esas prácticas pecaminosas, no te engañes. Examinaos a vosotros mismos. No vaya a ser que te presentes delante de tu Creador el día de mañana y que te dé una terrible sorpresa que no te conoce. Eso es lo más terrible de todo, pensar que eres cristiano y verdaderamente no serlo. Ahora, si una persona ha sido partícipe de este cambio radical a la luz del evangelio, es porque esa persona ha entendido el verdadero evangelio tal como ha sido presentado, es decir, somos salvos por gracia. Y en tal creencia, hermanos, no hay lugar alguno para levantarse el cuello. Por el contrario, le da la gloria a Dios. No es como si una persona va a preguntar: oyes, pero ya noto que ya no te drogas, ya no tomas, ya no engañas a tu esposa, ya no haces fraude.
Una persona que genuinamente ha sido partícipe del verdadero evangelio va a responder, sí, gracias a Cristo soy lo que soy. Pero la persona que no lo ha entendido y que ha depositado su confianza en las obras, no, sí es que me he esforzado mucho, la verdad. Estas últimas semanas sí me he esforzado bastante. No, hermanos. Cuando nosotros experimentamos el cambio radical del evangelio en nuestras vidas, el único que se debe de glorificar es Cristo. Eso es lo que pasó en la vida de Pablo. Gálatas 1:23. Solamente oían decir de Pablo, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y como dice el verso 24, y glorificaban a Dios en mí. No glorificaban a Pablo por su aparente gran esfuerzo, glorificaban a Dios. Y hermanos, esa es la meta suprema del evangelio. Somos salvos para la gloria de Dios. Somos regenerados para la gloria de Dios. Somos santificados para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Les vuelvo a preguntar, hermanos, ¿hay un cambio radical en tu vida? ¿Estás luchando con el pecado? Porque esa propia lucha contra el pecado es una señal de que estás vivo. Pero si tú estás caminando en pecado sin remordimiento alguno, muy posible estés muerto en tus delitos y pecados. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se ha efectuado en tu corazón. Mientras haya vida, hay esperanza. Si ese es tu caso, amigo, amiga, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete de tus pecados y deposita tu confianza en Cristo solamente para salvación. La promesa de Dios revelada en su palabra es que si tú haces eso de una manera genuina, Dios va a darte un nuevo corazón, como lo profetizó por su siervo Ezequiel. Y vas a notar que a la luz de ese nuevo corazón, la perspectiva de las cosas en este mundo lo vamos a ver de una manera completamente diferente. Lo que antes nos traía placer, ahora nos avergüenza. ¿Por qué? Porque no solamente hemos recibido un nuevo corazón, sino que hemos recibido la mente de Cristo. Y hermanos, una mente de tal manera que es reflejada en una persona, no se complace con las cosas de este mundo. No está satisfecho con las cosas de este mundo. La mirada y deseo de tal persona está en lo eterno, pero principalmente en su Creador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es algo que se refleja en ti, amigo, amiga? Porque si ese no es el caso, lamento decirte que tu vida está en peligro. La pregunta no es si tú confiesas con tu boca ser cristiano. A la luz de lo aprendido, la pregunta no es si tú confiesas con tu boca las verdades centrales del evangelio. La pregunta entonces es, ¿tu vida refleja el verdadero evangelio? Esa es la pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros nos debemos de hacer. Porque si solamente se limita a lo que nosotros confesamos con nuestra boca, se puede repetir el problema del cual exhortaba el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, sus deseos, está apartado fuera de mí. Dios nos libre de tal error. Pero si tú verdaderamente has sido salvo por la gracia en Cristo, no eres la misma persona. No ha habido un cambio pequeño en tus debilidades o deficiencias. Has sido completamente regenerado. Eres una nueva persona. Y hermano, hermana, ese cambio tan radical y tan glorioso no es para que nosotros nos gloriemos, sino para que glorifiquemos a aquel que hizo el cambio en nosotros. Primera de Pedro 4:11.
Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, y que por favor me ayuden a leer este verso. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice la palabra de Dios: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en aquel madero por pecadores, como cada uno de nosotros aquí presentes. Tu gracia tan grande, tu sublime gracia nos alcanzó, oh Dios. Y ese poder efectuado en ti, oh Dios, hacia nosotros, no solamente nos ha salvado de la condenación eterna, sino que nos ha hecho nuevas criaturas. De acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, gracias por ese cambio en nuestras vidas, que es, Señor, para tu honra y para tu gloria. No para que nosotros nos gloriemos, sino para que tu nombre sea glorificado a través de nuestro testimonio, como lo fue el caso en la vida de tu siervo Pablo, que la gente se preguntaba qué había pasado en él. Aquel que antes perseguía, ahora está con ellos y predica el mismo mensaje, y dice tu palabra que glorificaban a Dios en la vida de Pablo. Señor, que la gente a nuestro alrededor glorifique tu nombre por el testimonio nuestro, Señor. Que nosotros podamos continuar caminando en las buenas obras que tú de antemano preparaste para que anduviésemos en ellas. Tu palabra claramente nos enseña: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entendemos, Padre, que no es un requisito para entrar al reino, sino más bien una consecuencia del verdadero evangelio efectuado. Es imposible, Señor, que tú salves a alguien y lo dejes tal como lo encontraste. Cuando tú salvas, tú transformas, Señor, nos das un nuevo corazón, un corazón conforme al tuyo, Señor, una mente como la mente de Cristo. Señor, que sea el carácter de tu Hijo Jesucristo formado en nosotros cada día más, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a ver el pecado como tú lo ves. Ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, pero también, Señor, ayúdanos a amar la justicia como tú la amas, Señor. Y que sea a través de ese caminar en justicia, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos por tan inmenso regalo. Pero también, Señor, en esta oportunidad oro por aquellas personas que posiblemente se han pensado de una manera equivocada que están en ti, que tu evangelio sea efectuado en sus corazones, pero engañadamente viven las mismas vidas de antes, Señor. Señor, sea tu Espíritu Santo convenciéndoles de pecado, Señor. Sea tu Espíritu Santo revelando el verdadero evangelio tal como lo has entregado. Para que el momento que esas personas en arrepentimiento depositen su confianza en Jesucristo para la salvación de sus almas, puedan recibir esa nueva vida que tú prometes para todo aquel que confía en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, por el regalo de nuestro Señor Jesucristo en aquel madero. Gracias te damos, todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.